Shalom Achim, que el Eterno les bendiga y les guarde. Hoy vamos a estar hablando sobre el arrebatamiento. Esto es un tema que ha causado mucha controversia y pues no pueden asegurar 100% que estén claros en estos temas de qué va a ser antes, qué va a ser después, porque han habido varias versiones, varias revelaciones sobre este tema y pues hemos cambiado, como decir, hemos interpretado este tema de diferentes maneras. Entonces no es que el que yo diga esté bien y los demás estén mal, no es así, es simplemente pues una interpretación más de pues todas las que hay, y bueno, pues es un poco más, como decir, correcta esta interpretación. Vamos a hablar entonces sobre el arrebatamiento. Arrebatamiento viene de la palabra griega larpazo, que significa escoger. Un término muy, como decir, conocido para llamar a este evento de la venida del Mesías y el arrebatamiento es el término rapto, el cual me parece un término incorrecto, ya que rapto es cuando raptas a un objeto o a una persona en contra de su voluntad, y por obvias razones nosotros no estamos en contra de que él venga, vamos a decir así. Entonces el término rapto lo veo incorrecto porque sería en contra de nuestra voluntad, y nosotros lo que nos sobra es ganas de que él venga a recogernos, ¿no es verdad? Entonces el término arrebatamiento significa escoger, hacer una escogencia y arrebatar algo que pertenece. O sea, nosotros le pertenecemos al Padre, y cuando él venga nos va a arrebatar que nosotros le pertenecemos. Eso es un término bastante correcto. Primero resucitan los muertos, y los que estén vivos en el momento de su venida son transformados. La palabra larpazo viene del Strong 138 griego, que significa escoger. El arrebatamiento es una escogencia. Algunos serán escogidos y otros no. Hay varios ejemplos de escogencia en la Biblia, como está ovejas y cabritos, los higos buenos y los higos malos. Hay varios ejemplos de una escogencia que se realiza en la Biblia. Son demasiados. Los profetas suelen citar mucho estos ejemplos. Principalmente el profeta Jeremías citó ejemplos de escogencias. Bueno, ya ustedes leerán. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 1, 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento es el día del Adón. Vamos a leer Nahum 1, del 1 al 10. Nahum 1, del 1 al 10 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Yahweh es Elohim celoso y vengador. Yahweh es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Yahweh es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Yahweh es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Yahweh?
consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez. Serán consumidos como hojarasca completamente seca. Nosotros, cuando estábamos en el cristianismo, teníamos una idea de Yahweh como un Elohim de amor. Y es cierto, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Ese es un dato que muchos de nosotros hemos ignorado alrededor del tiempo y muchos piensan que nosotros podemos hacer lo que queramos porque Él es un Dios de amor y Él siempre pues va a, como decir, a tolerarnos. Pero cuando leemos esto, pues es justamente lo contrario. De hecho, si solamente leemos este verso y no leemos más nada, o sea, referente a Yahweh, pues cualquiera que lee solamente eso piensa que Yahweh es un tirano, porque definitivamente este verso deja bastante en claro que Él es un Elohim de justicia y que no va a tener, como decir, piedad de quien es de sus enemigos. Entonces, eso es algo que muchas personas han estado ignorando porque dicen, no, Yahweh es un Elohim de amor, Él me va a perdonar, yo puedo equivocarme cuantas veces quiera, no tengo que, ¿cómo decir?, que esforzarme en guardar la Torá, en guardar los mandamientos, porque al fin y al cabo Él es un Elohim de amor. Pues sí, es cierto, Él es un Elohim de amor, pero también es fuego consumidor. Cuando la Escritura refiere este acontecimiento, lo llama el día de venganza, el día de juicio. Es el día grande y terrible de Yahweh, cuando Él va a juzgar a toda la tierra y sobre los que están en tinieblas vendrá de repente. Él vendrá como ladrón en la noche, no para todos, sino para aquellos que no esperan su venida. Para los que ni siquiera creen que Él va a venir alguna vez, porque nosotros que creemos en Él lo estamos esperando. Nosotros sabemos que Él vendrá y por eso lo estamos aguardando. Cuando Él venga, Él no nos va a sorprender. Pero aquellos que viven en tinieblas y que no tienen, como decir, certeza de que Él vendrá algún día, pues se los va a tomar como ladrón en la noche. Vamos a leer Sofonías 1, del 2 al 18. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Extenderé mi mano sobre Yahudá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré en ese lugar los restos de Baal y el nombre de ministros idólatras como sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom. Lo siento. Y a los que se apartan de en pos de Yahweh, y a los que no lo buscaron a Yahweh ni le consultaron. Cae en la presencia de Yahweh el Adón, porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá en aquel día, dice Yahweh, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahweh ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano es el día grande de Yahweh, cercano y próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí al valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y
Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Yahweh, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en aquel día de la ira de Yahweh, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, este verso de Sofonías lo ha dejado pues bien claro, o sea, ha descrito a la letra pues todo lo que tiene que ver con juicio, todo lo referente a esto de que Yahweh va a traer justicia. Vamos a leer, ese va a ser un día de trompeta y de juicio. Vamos a leer Malaquías 4 del 1 al 2. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yeshua viniendo, recogiendo sus escogidos y trayendo juicio a los impíos. En su venida él dará el pago a cada uno según sus obras. El que obró para bien, el guardó su Torah, recibirá su recompensa. Y aquel, bueno, en las escrituras hay un orden. Yeshua vino a instaurar su reino, que es algo espiritual. Vamos a leer Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dice: Pero si yo por el Espíritu de Yahweh echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Vamos a hacernos pues un pensamiento respecto a esto. Si Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo, entonces ¿por qué nosotros queremos traer su reino a este mundo? Cuando están hablando de una Jerusalén descendiendo del cielo, ¿qué nos imaginamos nosotros? Pues una ciudad, según lo que describe aquí la Biblia, que desciende del cielo. Hermanos, vamos a pensar en lo que estamos creyendo. Vamos a hacer una de eso. ¿De qué manera? Sí, porque hay teorías de que nos vamos a reunir todos en Jerusalén terrenal, la que está de aquí, ese pedacito de tierra que está allá en el oriente. Entonces vamos a pensar, hermanos, cómo nosotros, que somos millones de personas que estamos guardando la Torá, vamos a caber en ese pedacito de tierra. Vamos a pensar. Si él dijo que mi reino no es de este mundo, ¿por qué nosotros lo queremos traer? ¿Por qué nosotros queremos bajar el reino de ahí arriba? Vamos a pensar, hermanos. Vamos a leer Mateo 13, del 41 al 43. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino, y todos los que les sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí dice clarito que él enviará a sus ángeles para recoger a su reino. Si nos van a recoger, pues van a ser como la teoría esa que dice que nos recogen, nos llevan para arriba y nos vamos a quedar ahí en una época intermedia, y después vamos a bajar todos para abajo. Vamos a apretar un poquito, vamos a dar la vuelta al bobo, como decimos aquí en Cuba, vamos a dar la vuelta al bobo. Bueno, vamos a leer Juan 18, 36. Juan 18, 36. Dice: respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros vamos a estar en el reino de él, ¿verdad? Nosotros vamos a estar con él como nuestro rey. Entonces, si su reino no es de aquí, ¿por qué nuestro reino es de aquí si nuestro reino es el mismo que él? Vamos a analizar, hermanos. Vamos a leer Lucas 17 del 20 al 21. Lucas 17 del 20 y 21. Dice: preguntando
por los fariseos cuando había de venir el reino de Yahweh. Le respondió y dijo: el reino de Yahweh no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Yahweh está entre vosotros. Yeshua dijo: mi reino no es de este mundo, y los creyentes siguen esperando un reino de este mundo, a pesar de que Yeshua les dijo que no lo es. Entonces, hermanos, Yeshua en su primera venida vino a sembrar su reino, lo instaura en el corazón de sus discípulos y de todos los que creen en él. Luego vemos que sucede un larpazo, un arrebatamiento, una escogencia de sus hijos, y luego vemos un juicio. Hay solo un juicio final para todos. No hay que unos son juzgados antes y otros son juzgados después, porque todo el mundo va a ser juzgado al mismo tiempo, hermanos. El reino está instaurado. Lo vemos en Mateo 25, del 1 al 14. Vamos a leerlo. Mateo 25, del 1 al 14. Es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Vamos a hacer una pausa aquí en el verso 1. Entonces el reino de los cielos, hermanos, estoy viendo, el reino es de los cielos, hermanos, no es de la tierra. Si no dijera entonces el reino de Dios en la tierra, dice el reino de los cielos. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y él cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Adón, Adón, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, que no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a leer el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí es la parábola de los talentos. Bueno, ya aquí creo que hemos leído bastante y dice más el reino de los cielos. Hay otros versos que cita el reino de los cielos. Si el reino es de los cielos, no es de la tierra, hermanos. Creo que eso ya lo tenemos bastante claro. Aquí se ve la escogencia y lo que sucede con aquellos que quedan fuera porque hicieron lo malo. El lloro y el crujir de dientes se refiere al juicio del día grande y temible. Bueno, ya hemos visto lo de las vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Nosotros tenemos que ser vírgenes prudentes, hermanos. Entonces vemos dos tipos de personas, unos que hicieron lo correcto y otros que no lo hicieron. Entonces el reino es algo espiritual, ya que está instaurado. Lo que sigue es el arrebatamiento. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 8. 5 del 2 al 8. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del ladrón vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estaréis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque se nos ha puesto Elohim para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yeshua. Vamos a leer en Mateo 24, o sea, no lo vamos a leer, estamos citando. En Mateo 24, Yeshua responde dos preguntas a sus discípulos. La primera es: ¿cuándo sucedería la destrucción del templo? Y la segunda es: ¿qué señal habrá de su venida?
Vamos entonces sí a leer Mateo 24. No vamos a leer todo, vamos a leer del 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando de la segunda venida. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La palabra habla de una señal que es la señal del Hijo del Hombre. La única señal que Yeshua dio a esa generación malvada y perversa fue la señal de Jonás, que representa la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de pez, yo estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa señal fue la que Yeshua les dio a aquella generación. Esa es la señal que representa su resurrección. Entonces, esa es la misma señal que veremos para el regreso del Hijo del Hombre. Por eso Pablo dice que los muertos resucitarán primero y luego los vivos son reunidos y levantados. Esto será algo visible para todo el mundo. La señal no es el relámpago. Teníamos esa creencia de que será en un abrir y cerrar de ojos. Así como nos lo han puesto en varias películas que son... Y cuando miras a ver dónde está, que no está. Vino el Señor. Si todo ojo le verá, pues no creo que yo pueda ver eso. Vamos a estar analizando. Lo que indica es que todo ojo le verá en todo lugar de la tierra. Vamos a leer Hechos 1, del 10 al 11. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir. Cuando dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, vamos a leer Apocalipsis 1, 7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Y esto derriba una esperanza dispensacionalista que dice que primero resucitarán los creyentes en su venida, y solamente después de 1000 años literales resucitarán los malos. Pero en este verso dice que los que le traspasaron lo verán en su venida. Entonces esto significa que todos van a resucitar, porque hay un solo juicio final para todos, justos e injustos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos, como decir, recordándole a una persona, cuando te dice, ¿hace cuánto me dijiste eso? Por ejemplo, y nosotros le decimos, hace 1000 años te lo dije. Obviamente no se lo dijimos hace 1000 años. Es como decir una expresión que nosotros le decimos, te lo dije hace 1000 años. Obviamente nosotros hace 1000 años no estábamos ni soñábamos existir. Entonces Pablo nos dice que hay una resurrección y seguido de eso hay un jarpazo. En todas las parábolas del reino, Yeshua habla de que primero hay una escogencia y seguido de eso un juicio. Vamos a leer Mateo 25, del 30 al 34. Dice: y al siervo inútil echad a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo de escogencia que les di, ovejas y cabritos. Aquí vemos bien claro a qué se está refiriendo. Vamos a leer también el verso 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este va a ser un tema, lo del diablo, vamos a abordar más adelante. Vamos a ir suave.
Vamos a ver el verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando Él viene y reúne, recoge a sus escogidos de toda la tierra y se sientan en su trono. Esto significa que va a juzgar. De ahí a los justos van a la vida eterna y los impíos son destruidos para siempre. Dejarán de ser lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿No? Vamos a leer Sofonías 2:6. Sofonías 2:6. Dice: y será la costa del mar, praderas para pastores y corrales de ovejas. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 20 al 26. Mas ahora Yeshua ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Yeshua, las primicias, luego de los que son de Yeshua en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Elohim al Padre. Cuando entregue el reino al Elohim y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mashiach es la primicia de la resurrección de los muertos. La doctrina de hombres dice que las primicias son los que van a resucitar en el día postrero. Aquí dice clarito que Yeshua va a ser la primicia. Vamos a leer el día postrero. Otros dicen que las primicias fueron los que resucitaron en el terremoto cuando las tumbas se abrieron en Jerusalén en el momento de la crucifixión de Mashiach. Estos muertos no resucitaron, es una traducción errónea. Lo que verdaderamente quiere decir el verso, o sea, lo que dice la traducción original, es que debido al temblor, las tumbas se abrieron. Y bueno, pues interpreto como que los cuerpos salieron, pero no es literalmente. El verso dice que vieron a los muertos de antes, a los patriarcas, por decir así, a los justos de 1000 años atrás, y nosotros nos preguntamos entonces cómo el que escribió el libro, cómo fue que viene a decir que este fue fulano y este fue mengano, si obviamente no los conocían. Eso es una alegoría, así como tantas otras cosas que son alegorías. Vamos a leer Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Lucas 10:25. Lucas 10:25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Nuestra herencia es la vida eterna que tenemos en Mashiach. Vamos a leer Tito 3:7. Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Pedro 3:7 también. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dándonos a la mujer como base más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a leer Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Y Mateo 19:29. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredamos la vida eterna, nuestra herencia está en los cielos. Vamos a leer Efesios 1:3.
Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Y primera de Tesalonicenses 4, del 16 y 17. Porque el Adón mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. La teología dice que subimos después y volvemos abajo a la tierra. Eso no es lo que dice el texto. Yeshua dijo, vamos a leer Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas están en los cielos. Yo creo ya que con todos estos versos que hemos leído, ya les he metido que, o sea, hemos estudiado que la morada está en los cielos, pero por los ojos. Como que no hay nada que se refute, ¿cierto? El reino tiene dos etapas, la siembra y la cosecha. El trigo en el granero, el trigo y la cizaña crecen juntos hasta que la siega, que es cuando son recogidos y separados. Esto ocurre cuando Yeshua regresa, cuando suena la trompeta. Es el juicio, se está declarando que unos serán levantados en el arrebatamiento, la resurrección, y otros serán echados al fuego. Lo mismo dicen Pablo, Pedro, Isaías, Isaías capítulo 26 creo, lo dice. Cuando dice la expresión, se sentará en su trono, no es que va a empezar a reinar, porque Mashiach ya está reinando, sino que se sienta para ejecutar juicio. ¿Estás de acuerdo conmigo en que Yeshua está reinando porque Él es nuestro rey y Él es el que nos rige, el que nos gobierna? Entonces, eso de que va a empezar a reinar, pues sería que sentar en su trono para ejecutar el juicio final. Vamos a leer Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Y Primera de Corintios 15:25. Dice: porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Mashiach está reinando hasta poner a sus enemigos bajo sus pies. Él está reinando. Entonces, cuando Mashiach venga, viene para ejecutar juicio. En la primera venida vino Yeshua como Yeshua para salvar. En la segunda venida Él va a venir como Yahweh para juzgar, a traer juicio. Por eso dijo Mashiach que vendrá en la gloria del Padre. Es el nombre nuevo, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Justicia Nuestra. Vamos a leer Jeremías 23:6. Jeremías 23, verso 6. Dice: y en sus días será salvo Yahudá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh Justicia Nuestra, Yahweh Tzidkenu. Vamos a leer Jeremías 33. Jeremías 33:16. En aquellos días Yahudá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Yahweh Justicia Nuestra, Yahweh Tzidkenu. Vamos a leer Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Vamos a leer Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Adón, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Dice que vendrá en la gloria del Padre. Hijo y Padre son alegorías, dicen que es el mismo, que él es Ejab. Esto ya es un tema dado y recontradado, ¿no es verdad? Vamos a explicarlo. Vamos a leer Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Elohai fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Salud. Lo dice, Yeshua es Yahweh, cuando luego va a dar a cada uno una justa retribución. Vamos a leer Hebreos 9:28. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensar se refiere a juicio. Yeshua dijo que los escribas y los fariseos, ellos ya tienen su recompensa. Esto aquí como no tiene una connotación muy positiva, que digamos, vamos a hacer memoria que hicieron los escribas y los fariseos con él. Cuando aquí se refiere a que ellos tendrán su recompensa, como que tendrán su juicio, aseguradito ahí. Vamos a leer Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra dan lamentación por él. ¿Sí? Amén. Creo que ya hemos leído este verso. Está hablando de la segunda venida y dice que las naciones lo verán y se lamentarán porque viene juicio. Vamos a leer Juan 3:18. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda, destrucción definitiva. No es esa idea que nos han puesto en la cabeza de que nos vamos a pasar la eternidad, de que se van a pasar la eternidad entera ahí, como decir, en el infierno, en el lago de fuego, como nos han dicho. No, dice que es la muerte segunda, ya, destrucción definitiva, ya van a dejar de existir, hermanos. Los impíos incrédulos dejarán de existir para siempre. Vamos a leer 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La señal para los creyentes es entender las profecías, es entender las alegorías. La señal de que Yeshua viene es entender todo esto, hermanos, que ha estado oculto. Al final de los tiempos se revelarán todos los misterios, ¿cierto? A ver, no todos, hay algunos que se quedarán ahí, pero bueno. Vamos a decir que se nos va a ser revelado todo esto porque se va a abrir el libro. Vamos a leer 2 Corintios 6:15. 2 Corintios 6:15. Dice, ¿y en qué concordia Yeshua con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene nada que ver, ¿cierto, hermanos? De hecho, estaba yo analizando hace unos minutitos antes de comenzar a grabar y me estaba dando cuenta que
de una persona, una familia del mundo secular, normal, de una persona normal. Obviamente no de como una persona mala, sino una familia que no guarda Torah, no cree en Mashiach, pero que ellos creen en Dios en su corazón, educan a sus hijos de buena manera. Ellos celebran Navidad, celebran fin de año, celebran las fiestas del mundo. Igualmente los cristianos. Me puse a analizar, los cristianos no guardan Torah, así que no tienen algo que los diferencie. Los cristianos creen en Cristo, en Jesús, y cualquier familia buena, por decirlo así, también creen en él. Dicen, ¿eso existe? Diferencia muy poca. Que van los domingos a congregarse, que hacen ayuno una que otra vez, hacen una vigilia, pero todo lo demás los veo bastante similar. Guardar la Torah, guardar las fiestas bíblicas, seguir los mandamientos, eso es lo que nos diferencia a nosotros como pueblo escogido. Si no tenemos ninguna diferencia con el mundo, vamos a ponernos a pensar, hermanos. Vamos a leer, ya leímos un de Corintios, ¿no? Trigo y cizaña, ovejas y cabritos, creyentes e incrédulos. Estamos haciendo una escogencia aquí. En la segunda venida, Él viene para hacer separación, juicio. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:8 y vamos a seguir hasta adelante. ¿Vamos? 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a relacionar, después yo daré una explicación sobre esto, pero bueno, por ahora vamos a estar relacionando a Satanás con el pecado. Después les explicaré por qué, pero bueno, vamos a empezar a relacionar esto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Yahweh les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de los que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Bueno, hermanos, estamos viendo aquí que el juicio viene fuerte. El reino es la segunda etapa que viene, es el siglo venidero, porque vamos a ver en varias partes de la Biblia se refiere a este siglo como el presente siglo malo. Estamos de malo en peor, hermanos. Presente siglo malo. Entonces, este no es el siglo que se refiere, sino un siglo venidero, un siglo del reino del Padre. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más casamiento, porque seremos transformados en una abrir y cerrar de ojos. En la resurrección recibiremos cuerpos incorruptibles, semejantes a los ángeles. Entonces vemos que Mashiach es la primicia. Ya lo vimos antes. Él fue la primicia de las resurrecciones. Él fue el primero en resucitar, hermanos. Entonces, Él es la primicia. Lo primero es Él. Ese pensamiento erróneo de que las primicias son los primeros en resucitar. Él fue el primero en resucitar. Él es la primicia de todo, Mashiach. Vamos a leer Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Adón Yeshua. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos, un poquito de política aquí. ¿Qué es una ciudadanía? ¿No? Eso es lo que nos indica que estamos aquí. Yo soy ciudadana cubana, mírenme hermanos, mírenme aquí. Nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Yo soy ciudadana de los cielos, ¿no es verdad? Ya que sabemos, podemos decir ahí cuál es tu ciudadanía, la ciudadanía de los cielos. Vamos a leer Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo que Yahweh no se avergüenza de llamarse Elohim de los cielos, porque les ha preparado una ciudad. La tierra prometida es la patria celestial, arriba. No es en el ámbito terrenal que vamos a vivir en esta tierra, la patria celestial, allá arriba. La primera resurrección es espiritual y ocurre desde el momento que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, en el momento en que se abren nuestros ojos para entender todo esto, que guardamos la Torah, en el momento que seguimos a Mashiach. En ese momento nosotros nacemos de nuevo y ahí es cuando se nos da la primera resurrección, que es la resurrección espiritual.
Vamos a leer Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por bautismo, a fin de que, como Yeshua resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 2:6. Ahí se me perdió Efesios. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. Colosenses 2:12. Se perdió Colosenses, míralo aquí. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Yahweh, que le levantó de los muertos. Colosenses 3:1. Así pues, habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Apocalipsis 20:6. Dice, feliz y Kadosh el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán Kohanim del Elohim y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Quien no es una nueva criatura en Mashiach no puede entrar al reino que vendrá, al siglo venidero. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos tenido este estudio. Shabbat Shalom y que pasen un bonito Shabbat en sus casas. Shalom.